Ya me ha pasado. Bueno, pues ahora sí, casi oficialmente 7:34. Yo ya quiero empezar. Normalmente, ¿qué hacemos? Empezar en donde nos quedamos de alguna forma, ¿no? Para tratar de entrar en la energía. Estuvimos estudiando lo último, la letra Yud, para los que no vinieron. Entonces vamos a solamente arrancar desde ahí un poquito. Sirve siempre los repasos. A mí me sirve repasar y también, así que no, ya, entrar de lleno. Vimos sobre la letra Yud algunas cosas importantes, que siendo la letra más chiquita de... Sí, claro. Le cierras, amigo Aarón? Porque hay mucho ruido de los niños que se están viendo. Gracias. Igual se oye, pero hay como eco. Entonces dijimos, es la letra más chica, la letra Yud, y sin embargo, representa el inicio de todo el creación. Es el número 10 y el 10, ¿sí?, es el potencial del uno, que es el principio de todo. A partir del cual inicia todo, por lo tanto, todas las letras, cuando inician, de alguna manera, ¿sí?, inician, es la letra más chica y sin embargo, ¿sí?, ahí está todo su peso. Es una letra que creo que me acuerdo que del último que hicimos está flotando, ¿sí?, está flotando en el espacio. Lo cual también es interesante. ¿Por qué? Porque necesita, ¿no?, de alguna forma la vasija, obviamente en función de lo que sabemos de cómo trabaja el pensamiento de los místicos, cómo nos explican cómo se crea todo, está la energía creativa, pero entonces esa ayuda para poder ser ese potencial necesita forzosamente la vasija. Hey, por ejemplo, vimos que de hecho de la Hey, que hablando en el tetragrama, ¿se acuerdan? En el modelo del árbol, ¿sí?, la Hey es lo femenino dentro del sistema, pero la Hey lo que está conteniendo es esa yud, es ese potencial. Entonces, como uno empieza, sigue estudiando y siempre se le van apareciendo datos, eh, la yud, sí, su valor es 10. Sabemos en la gematria de las letras, ese es su valor, ¿sí? Pero si nosotros pensamos en cuál es el que el yud es el potencial del uno, o sea, que vale 10, pero es el potencial del uno, entonces de alguna forma, cuando vamos al uno, ¿a qué remitimos? ¿Qué letra nos remite? Cuando pensamos en el uno, ¿a qué letra nos remite? Al Aleph, ¿sí? La Aleph tiene dos yuds, ¿sí?, que en realidad nos plantean cómo funciona la energía que crea todo, pero que en el momento de empezarse a manifestar dentro del límite de la creación, entonces se dualiza, se divide. Y la palabra yud, cuando escribimos la letra, ¿cuál es la gematria de la letra, de la letra extendida? La letra yud, ¿cuánto vale la yud? 10. 10. ¿Cuánto vale la letra vav? 6. ¿Cuánto vale la letra dalet? ¿Qué da? Es como, es esta dualidad dentro. ¿Sí? O sea, es simplemente como usar otro lente para ver algo desde otra perspectiva. ¿Sí? La Aleph, que sabemos que está implícita la Yud, si pensamos en la Aleph, también la Aleph nos está diciendo que la creación, ¿verdad?, pero para manifestarse, se manifiesta en la dualidad. Y nosotros vivimos en un mundo dual. Vivimos el mundo en función de entender que existe la oscuridad, existe la luz, que existe lo bueno y existe, por lo tanto, lo otro que es. ¿Qué dice Coelet? Para las estudiosas de Coelet, hay un tiempo de guerra, un tiempo de paz, un tiempo de amor, un tiempo de odio, un tiempo de vivir, un tiempo de
aún a pesar de que el origen es uno, en el momento en el que se manifiesta, ¿sí? Se manifiesta en esa dualidad. Por lo tanto, nuestro trabajo está en afinar esa dualidad para poder experimentarnos en esa unidad. ¿Quién leyó mi post de hoy del Facebook? Ay, no. Tienen tarea. Tienen tarea. Pero me acuerdo. Tienen tarea. Ya no me leen, ya no me leen. Nada más. Eso no tarea. No digo de que vayas por lo que quieres, ¿no? Hoy hablaba justo del tema de la unidad, que si todo es de todo, tenemos muy fácil. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia el uno. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, sumar las partes y entender que esto es lo que genera la totalidad. El Aleph, que tiene estas dos polaridades, pero que representa lo que esencialmente es su raíz, que es uno. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que trabajar, pero sí tenemos que trabajar en la dualidad. Y ahorita vamos a ir a la letra que representa justamente la numerología de 20. ¿Sí? Vamos a ir a la letra que sigue. Estamos viendo en el orden cuál es la letra que sigue en las letras, en el orden de las letras. Así que, okay. Muy fácil. La letra Kaf o Kaf. ¿Por qué tiene dos nombres la letra? Porque Exactamente, porque cuando está el puntito adentro, ¿cómo suena? K. Cuando no está, ¿okay? Son de esas letras que tienen un de la letra Jaf. Su gematria, su numerología es 20. Jaf. ¿Qué quiere decir yud? Yud es la mano, es la llave. Y Jaf es la palma de la mano. Entonces dijimos, la yud, que es esta energía suspendida en el universo para poderse manifestar completa, ¿sí? Entonces, nuestras palmas de la mano tienen activar el potencial de la ayuda. De hecho, y nosotros hicimos un ejercicio, ¿se acuerdan de meditación? Donde meditamos con todo el tetragrama, poníamos la hey, y la hey en el centro de la hey, que las poníamos en las manos, está la ayuda. No sé si digo, lo vamos a repetir en algún momento para que los que no estaban lo experimenten. Entonces, tenemos, no se fue esto, ¿no? Entonces, tenemos el potencial divino. Pensemos en todo lo que podemos crear y hacer con nuestras manos. Nosotros cuando estamos haciendo, por ejemplo, una sanación y ponemos manos, imagínate lo que esto representa. Obviamente hay que entenderlo desde el lugar muy sagrado. Hacer alguien que es artista, por ejemplo, ¿no? Que esculpe, ¿sí? Que trabaja todo el tiempo con las manos. Todos podemos crear con nuestras manos grandes creaciones, pero obviamente, bueno, un artista, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, cuando vayamos a la Lamed, porque por alguna razón está conectado también a la parte con el corazón, o sea, hay en la Torá, el gran artista que va a construir el templo, es un Jajam Lev, pero es un artesano que usa sus manos. Entonces, trabaja y crea, ahorita vamos a leer la fuente de eso, que es Betzalel, trabaja y crea. ¿Por eso Betzalel? Sí, Betzalel es el Jajam Lev, pero por sus cualidades tienen que ver con esa sabiduría que se proyecta a través de sus manos y lo eligen a él por eso, para poder crear el Mishkan. ¿Sí? Toda la parte de lo que es el de labrado y todo eso, el detalle, ¿sí? del Kodesh HaKodashim. ¿Sí? Entonces, se necesita un contenedor para la yud y el contenedor de la yud es Haf. ¿Sí? Hablando de los ángeles, dicen los místicos, si nosotros pensamos en el poder que tienen nuestras manos, tenemos el poder para recibir y también para dar con nuestras manos. Entonces hay quienes dicen, tú puedes atraer a los ángeles y también los puedes despedir, ¿sí? O sea, veamos el poder que tiene. Y eso me hacía pensar cuando lo volví a estudiar, algo que alguna vez me enseñó un maestro.
Entonces dice, tú estás enviando una energía a esa otra persona. Pero lo que no estás pensando es que si tú envías una energía que va, ¿cuántas vienen para ti? 3. De regreso, ¿sí? Entonces también estás atrayendo. Entonces si tú señalamos a alguien, normalmente lo que estamos haciendo es, lo estamos haciendo desde el juicio, normalmente lo hacemos desde un lugar quizás de poder, tú, o tú, ¿sí? Entonces, estás poniendo una energía, o sea, hay que tener, otra vez, mucho de las palabras, de cómo usamos nuestras manos, cómo bailamos con nuestras manos, ¿sí? O destruyendo también, justamente. Entonces, qué importante es cada detalle, ¿no? Así como que a veces dice, bueno, que hay una letra, para que hagamos una reflexión de que somos seres de energía, de que continuamente estamos intercambiando eso, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de qué hacemos, con la conciencia con la que vivimos. ¿Quieres despedirlos? ¿Sí? O sea, Sí. yo siento que me falta una pieza. Uh-huh. O sea, como que las manos sí son lo que crean, o sea, son lo que hacen, como aquí en el plano físico, lo que sea, pero todo antes, o sea, desde la mente, Ok. Ahí te va. De la intención. de la intención. Exacto. O O sea, sea, es un medio. Ahí está. antes. Acaba siendo un medio. Sí, sí. Para. ¿Cómo decirlo? ¿Como una herramienta? Ok. Se lo va a poner el teléfono. Estoy contestando con lo que seguía porque siempre te adelantas. Cuando los místicos empiezan a tratar de explicar las letras, uno de los caminos es buscar palabras que de alguna manera nos dan un referente de eso que están queriendo tratar de decir, de lo que representa. Entonces, la palabra kavana, que es intención, empieza con la letra Haf, con el puntito, ¿sí? Kavana. Entonces, todo lo que tú haces empieza, claro, en un pensamiento. Pero a veces el pensamiento es mucho más rápido, digamos, en lo que lo hacemos consciente. Entonces, si tú haces esto para leer, ya lo hiciste y estaba ahí, pero ni siquiera te diste cuenta todavía de qué es lo que estaba detrás, ¿sí? Y ya actuaste. Entonces, claro, como todo, siempre tenemos el trabajo que tenemos que hacer. Es desde cómo pensamos, ya lo sabemos. ¿Cuáles son los 5 pasos para que haya equilibrio en el sistema? Empezamos tenemos que equilibrar o tenemos que balancear o integrar lo que pensamos, que es lo primero, que es donde se gesta todo, el pensamiento. Después, Sentimiento. las emociones, o sea, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, que ya se vuelve parte de la acción, lo que actuamos y también la actitud. Esa es como que la otra, porque la actitud también tiene que ver incluso otra vez con esto. Eso es una enseñanza de uno de mis tantos maestros espirituales. Sí, Me acordaría. las formas sí, los 5 aspectos del ser que tienen que tienen que estar integrados para que tú realmente manifiestes lo Se llama congruencia. congruencia, exactamente, se llama congruencia, tal cual, tan sencillo, pero a veces no la hay, a veces decimos otra, actuamos otra, la actitud va por otro lado y tenemos que integrarlas todas. Emoción, lo que hablo, lo que siento, lo que hablo, no. Pensar, emoción, hablar, actuar, que hablar ya también es parte del actuar. Pero actuar es tu actitud. No, actuar es tu acción, o sea, las acciones, sí, o sea, la acción en sí misma, pero la actitud que tienes, o sea, por ejemplo, eso, o sea, actitud es la quinta, acción es una y actitud viene de la ley de la esfinge. Es que hay algo muy curioso, porque yo he estado leyendo mucho sobre eso y no quiero decir más. Ok. Es- No, ¿puedes repetirlo?
lo que piensas, lo que sientes, lo que sientes, lo que dices, lo que actúas, tus acciones y la actitud. ¿Cómo lo haces? La actitud. ¿Sí? Oye, ¿y esto qué es? Eso es la congruencia la que deberíamos estar, lo que realmente tu alma necesita. Bueno, obviamente viene o sea, la cabana está relacionada con la intención, está relacionada con la actitud. Pero tú puedes decir, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero cambiar mi realidad, pero si tu pensamiento te está diciendo no puedes, si tu emoción te está diciendo tengo miedo, y tú te lo estás diciendo, puedes querer cambiar tu vida, pero si no hay congruencia, todo no, es que sería como ponerlo igual luego lo vemos, ahorita no quiero traer eso. O sea, porque si no nos vamos a ir para otro lado. La ley de la esfinge igual ya la hablé aquí. Ok, voy a tener, bueno, va a tener que hablar un momentito de la ley de la esfinge. Ok, pero acuérdense, aclaro, esta información viene de mi maestro espiritual, ¿sí? El que es mi primer maestro de Kabbalah, pero esto viene de la sabiduría antigua de Egipto, digamos, que al final, en algún momento, obviamente, los... Pero, lo voy a poner así porque es un poquito como para darle orden, es el pentagrama. Entonces, lo primero es to know. Sí lo vimos. Saber. Saber qué es lo que quieres. Saber qué es lo que quieres. Ese es el primer problema que tenemos. Sabemos con certeza lo que queremos. Entonces, lo primero que tienes que tener claro qué es lo que quieres. Es el trabajo, y ahí está el trabajo en la mente. Empieza. Es un paso antes. Es lo que piensas, está aquí, ¿sí? Saber lo que quieres. ¿Eso es lo de la esfinge? Esta es la ley de Egipto, ¿sí? De la sabiduría de los egipcios. Es como la aplicación mental, ¿o no? Es como es lo mismo que la aplicación mental, claramente. O sea, no sé exactamente cómo son los detalles de la teoría, pero esto es lo mismo. Entonces ya desde el principio el ser humano sabe qué es lo que tiene que hacer, pero por alguna razón no lo hacemos. Entonces luego lo seguimos poniendo teniendo la teoría, igual lo mismo ahora hay que aplicarlo. Entonces, es en serio. Lo primero es que tenemos que tener claro qué queremos. Y nos pasa a todos, y me incluyo, ¿eh? Yo estoy en un momento de mi vida en el que estoy en eso, que mi pregunta todos los días es exactamente qué es lo que quieres, porque tengo que hacer un cambio, pero ¿qué es lo que quiero? Y en eso llevo semanas y semanas dando la vuelta, porque si mientras no lo tenga claro, No lo vas no lo puedes acabar de aterrizar. Bueno, Pero no es cualquier cosa. no, pero he estado muy enfocada en eso. Todo el tiempo me pregunto, tienes que tener claro qué es lo que quieres, porque si no, entonces empiezas a entonces, el trabajo de meditar, si tuviéramos que empezar por algún lado y si lo tuviéramos que poner en aplicaciones, tienes que meditar y hacerlo. A lo mejor a veces es escribiendo, a lo mejor realmente es meditando. Hay gente que se sienta a meditar en eso con la pregunta de, ¿hay quienes somos universo? O sea, el universo es Sí, yo, Dios, mi ser elevado, mis maestros de todos los planos. Es o sea, aclararte qué es lo que quieres. Y tiene que ver hasta con las palabras mismas. A veces tú puedes decir quiero, quiero, pero no te das cuenta yo sí siento que el hacer, ¿no? Por ejemplo, yo siempre quise estudiar arquitectura, por alguna razón nada más hice un semestre, pasó la vida, me casé, para ir a Montessori, dije, esto es lo que siempre hubiera querido. O sea,
¿no? En ese momento. Me tardó muchos años. Puede ser que en ese momento, si lo pensáramos así, podría ser que en ese momento tuviste claro que lo que querés hacer. Pero fue al hacer, no fue pensado. Ok, de alguna forma tuviste que llegar por otro lado, puede ser que no altera el producto y sin embargo algo en tu alma sabía, probablemente y lo tenía claro siempre, aunque uno no lo sabe hasta cierto momento. Si me preguntas a mí, hace 30 años, Sí, ¿qué ibas? Nunca tengo. amigo, que nos conocemos desde que tenemos 8, 10, ¿ok? O sea, lo cual eso quiere decir que son 42. Sí. Va a ser estudiar para rabí. Entonces, y no está fácil. Claro que no. Llevo muchas semanas solo en este paso. Entonces, saber lo que quieres. Después, a ver, Roberto Chakra. Perdón, ¿en qué vamos? ¿Sabes qué quiero? No, después. Tu will. ¿Qué es? No, el desear. Tener voluntad, sí, de que suceda. Desearlo, pero mamás. O sea, plantear tu deseo. O sea, realmente estar, ya que lo tienes claro, decir, sí. Estamos fragmentando algo que es un proceso, digamos. A veces podemos pensar que esto suena como a magia. Y por un lado, porque sí es magia. Pero por otro lado, no, porque también es un camino muy fácil para hacer algo, lo que sea. Es un mapa, sí, es un GPS. Quieres llegar, o sea, lo que pasa es que lo que sí es que tienes que saber a dónde quieres llegar. Sí, porque si no, Entonces, si no, ¿a dónde vas? Exactamente. Entonces, ese es el primer paso. Por eso tienes que tener claro. Eso es lo primero que deseo. Eso es lo primero que saber a dónde vas. Exacto, pero tú puedes abrir un mapa y de repente decir, ay, no estoy segura dónde quiero ¿Y ir. qué haces con eso? Lo cierras. Es que O, puedo tener un mapa, estás en Nueva York y tienes un mapa de Chicago, por más también, que tengas el mapa, por ejemplo, nunca también te vas a podría hacer. encontrar. También. Lo primero que tienes que saber es eso. ¿Qué quieres? Y eso es hasta de cómo lo estás pensando desde ahí. ¿Cómo formar ese principio? ¿Okay? Después tener, sí, o sea, creerlo de verdad, que eso es estar convencido, tener la certeza. ¿Sí? Después, ahora sí, there, estaba pensando en mi inglés, en cómo se escribía. Atreverte. Es ser, exacto. Atreverte. O sea, ok, ya lo tengo claro. Tengo la certeza. Yo estoy sintiendo que me estoy proyectando porque siento que ahí voy y me voy moviendo porque ya estoy ahí. Estoy a punto, estoy casi por llegar acá. ¿Ok? To there. ¿Ok? Entonces hay que atreverse. ¿Sí? Atreverse es hacer. Es concertar. Eso es muy difícil. Porque una vez que empiezo una cosa, claro, empieza y todo lo demás se va a empezar a desarrollar. Entonces luego ya no lo puedes parar. Que la idea es que no lo pares, la idea es que se concrete. Al final la idea es que se concrete, pero ¿da miedo? Obvio. El miedo para la gente. Ahí te puedes Pero paralizar. en cualquiera te puedes paralizar. No, pero en ese. Con ese mucho que mucha gente se... Puede ser que ahí es donde la mano de la gente se pare, puede ser. No, recibes un no y ya te... Sí. El tema es, Pero el tema es que si tú trabajaste bien esto y tienes la certeza no, al 100, del 100, va a ser un no esto, pero me muevo y voy persona y voy a mover, voy a ir a otro lugar, o sea, no, esa es la diferencia de ir haciendo el trabajo de conciencia, porque tiene que ver con cómo te vas construyendo para esos momentos, porque claro que va a haber un momento en el que algo pasa que no fluya, pero vamos a llegar cuando lleguemos arriba también para ver por qué también es parte de lo que no fluye, todo es parte de un sistema. To there, entonces atreverte. Después,
ir. Sí, o sea, atreverte va junto con el ir, pero sí, pero primero te atreves, es como, ¿no? Para concertar una cita. Después tienes que llegar a la cita. Con 100 desconocidos, incomoda, que sabes que a lo mejor vas a tener que hablar y te cuesta y que les tienes que, ¿no? O sea, son factores que pueden estar ahí, que te pueden otra vez paralizar, pero la única forma de que sucedan las cosas, ¿sí? Y el último, muy interesante. Nunca me lo imaginé. Nunca, yo tampoco. ¿Qué quiere decir? Que para que realmente se manifieste, todo esto lo tienes que hacer. Si tú empiezas a decirle a alguien que ya vas a ir, le empiezas a contar al otro que lo que estás pensando en hacer, estás trabajando y empiezas a dispersar la energía. Empiezas a permitir que también te influya, ¿sí? La energía, ya dijimos, todo es un intercambio energético. Las opiniones, todo eso interrumpe el proceso. Si tú tienes un proyecto, hasta que no estés con el keep silent. No, pues ya me equivoqué muchas veces. No, pero para eso estamos hoy aquí y por eso hoy tenías que llegar, porque hoy lo estás escuchando. Cosechar sin alardear. También puede ser, o sea, lo hiciste, lo lograste y dejar que sin tener que irlo y contar a todo el mundo. O sea, tenerlo, o como tú dices, tenerlo que promocionar en ningún lado. Pero es parte de eso, es parte. Y tú tienes que tener tu energía enfocada en donde tiene que estar, porque eso es lo que hace que se manifieste. O sea, si tu energía se dispersa, sí somos seres sociales, sí necesitamos opiniones, pero para pedir una opinión, para hacer tienes que saber hasta dónde. Tienes que estar, no dejar que esa energía, que se abran huecos. Incómoda haberlo platicado. O sea, a veces está. Sí. Bueno, ahí está, ahí sería una forma que te das cuenta que Nada más quería compartir. Ahora, necesitamos a veces sí, pero quizás tenemos que llegar a eso cuando ya es un hecho, ¿sí? Que a veces por eso decimos, hecho está, amén, ¿sí? O sea, porque entonces ya pasaste por todo el proceso y ya está concretado. De alguna forma tú tienes la certeza que ya está. Después la gente puede opinar. Obvio, a veces en el proceso necesitas pedir ayuda o necesitas, Sí. o sea, no, esto no sucede solo, pero por eso hay que estar muy atento. La ayuda que vas a tener o el comentario que vas a hacer sea porque suma al proceso, ¿sí? Y no porque dispersa tu energía. Entonces, sí. Pero se La puede ley quitar del el árbol de la esfinge. vida. ¿Lo quieres poner en el árbol de la vida? ¿Cómo lo pones en el árbol de la vida? Por ejemplo, tu no Ajá. va en la parte superior. Sí. Ok, Tu will es en Geburah. ok. No, tu There. tu Gesher. sí. Tu go. No. Tu will. Por eso, tu will Gesher there. tu will en ti. Entonces, tu no, yo cuando cuando lo dijiste pensé binar, pero es más, quizás pondría that para aclararlo mejor. That que es la combinación de Jochma y Binah. O sea, que de alguna forma es la sabiduría y el conocimiento se juntan, ¿sí? Y entonces se vuelve la conciencia. Bueno, es como tener claro que es el corazón, que es la dimensión que está en el centro, ¿sí? Que tiene que ver con quizás esa certeza de que sí quieres lo que quieres, ¿eh? Dijiste acá, Geburah, se necesita la Geburah, la fuerza.
es eso que te lleva a hacer. Pero también está conectada con esta. Yo le pondré Yesod. Ok. ¿No lo pones en Malhut? No, porque Malhut lo pondría Ya. arriba. En el Keep Silent. Ok. Yo pondría aquí más Hod. O sea, tu keep silence es un tema de palabra. Yo creo que es un tema más de Pero sí, no crecer tanto, sino que yo está así lo bien, pienso. está bien. Si yo lo pensara, lo haría ahorita que lo dijiste, yo lo pondría así. Pero esto es simplemente gracias, una aportación de Alberto que nos sirve para traerlo, para traer de regreso. Ya lo puedo borrar. Buenísimo, Alex. Ya la ley del espíritu. Es el poder de la manifestación. ¿De qué? Es una magia. Bueno, de hecho tiene que ver con eso. Todo el tiempo los vivimos, lo acabamos de leer. Abadim Ainu, me paró a pinchar. Bueno, ahí estuvimos. O sea, se permeó. ¿Quién permea a quién? ¿Sí? O sea, nosotros tenemos una sabiduría propia, pero hay un intercambio, sí o sí. Entonces, bueno, yo creo que todo lo que vamos a aprender que nos hace bien y suma, De acuerdo. ¿sí? Y a mí esta pero otra vez, ¿sabes? Lo compartimos, lo ponemos ahí y después, bueno, cada quien. Regresando a la Haf, ¿sí? La Kavaná, ¿qué otra palabra que tiene que ver con la letra Haf? Kosher. Sí, ok, está bien. No, yo estaba pensando en kippah. Kippah porque dicen los místicos, ¿no? Representa esa bien es como tenemos un filtro, ¿no? O sea, es como filtrar porque no puedes recibir todo, entonces de alguna manera es como una especie de contención de esa vasija que recibe también la yud, ¿no? Es simplemente una metáfora. La palabra keter, por ejemplo, ¿sí? La corona, entonces si lo pensamos en el árbol de la vida, keter que está hasta arriba, es el primer la apertura, ¿sí? del sistema para que por ahí continuamente esté fluyendo esa luz divina. Y entonces tenemos que perfeccionarnos como vasija para poder realmente contener esa energía. Y eso es también, si no trabajamos en la conciencia de lo que es nuestra vasija, desde el plano físico empezamos en todos los niveles, entonces seres de divinidad. Entonces nos sentimos fragmentados, separados de la fuente. Cuando todo en el sistema dice, estamos conectados al mundo. Por eso empezamos hoy con eso. ¿Okay? Ahí empiezan a haber ciertas explicaciones de cómo podemos analizar 10 dimensiones en el árbol de la vida. Pero cada una de esas dimensiones tiene una midá y una calidad. Midá es la medida, clipa es la transgresión. Entonces, a cada una de las dimensiones, ¿sí? Hay algo libro y hay algo que lo lleva a su desequilibrio. Entonces, lo que dicen es que la letra Haf lo que está representando es justamente esa dualidad en el sistema que nosotros tenemos que trabajar para poder unificar. Simplemente. Simplemente le ponen un ejercicio más para hacerlo práctico. Si tienes que trabajar en el árbol de la vida, cuando estás trabajando en la clipa y la mida de cada una de las dimensiones, estás trabajando en la HAF. ¿Por qué? Porque lo asocian con un número, porque lo asocian con si es 20, entonces 20 representa
esa dualidad que hay en el sistema. ¿Y cómo lo vemos la dualidad en el sistema? Una de las formas es a través de la clipa y la midá, de lo que dijimos, la luz y la sombra. Valen 20. Bajar vale 20. O sea, son las clipot y las milot Exacto, sumadas. Por lo Sí, tanto, es la dualidad que tenemos que trabajar. Es el potencial que tú tienes que trabajar para equilibrarte. Tú tienes que trabajar en cada una de las dimensiones del árbol de la vida para estar en congruencia. para que se olvide. O sea, de plano. Ok. ¿Qué tendríamos que hacer con esta energía? Pensar en nuestras manos, ¿no? Si quieren igual ver la fotito, luego sé que hay quienes sí les gusta y quienes no, pero es linda. A mí sí me gusta. Creo que luego nos inspira algo. ¿Qué tendríamos cómo lo podríamos, por ejemplo, llevar a un efecto práctico? Eso sí se los dejo de tarea. Sí, te digo, es hacer esa tarea. O sea, realmente, si se han dado cuenta, cuando hacemos meditaciones, casi pues el 99% de las veces, cuando les digo que se sienten derechitos y que pongan los pies en la tierra, ¿y qué les digo que hagan con las manos? Sí. Entonces, digamos, quedémonos sin lo de las transgresiones y las midot y las clipot. Yo lo estoy diciendo, no sé si ustedes, a lo mejor alguien ponga atención, yo estoy hablando en las palmas de las manos y yo estoy sintiendo cómo me vibran las palmas de las manos, porque estoy todo el tiempo sintiendo energía en mis manos. ¿Por qué? Porque es parte de ahora. Aparte lo trabajamos. Puede ser cuando estás haciendo cualquier cosa manual, pero bueno, cuando sí trabajamos aparte con energía, pues ese es nuestro instrumento principal. No tiene nada que ver con esto, pero me llegó ahorita, quizás porque tiene que ver así conmigo, cuando Dicen a mí. manos. Y cuando se pasa el honor, digamos, de un maestro a otro, ¿no? O sea, a otro que le está dando ya como la responsabilidad de, ¿sí? Se hace esto de las manos que viene de la Torá, que es lo que hizo Moshe cuando ya sabe que él no va a entrar a la tierra. Ponerle las manos, ¿sí? Hacer esta asmaja. Asmaja es la imposición de las manos sobre Yoshua, ¿sí? Que de alguna manera le está dando la estafeta de que ahora va a ser el líder. Y esa tradición se pasó a través de las generaciones y cuando un rabino se forma rabino, que se complete, digamos, el proceso, algún otro rabino de años le impone las manos y le da una bendición, transmitiendo esa energía. Los Kohanim hacen eso, ¿no? Los Kohanim bendicen con las manos, o sea, técnicamente sería lo mismo. De hecho, ahorita que lo dijiste, me acordé que iba a decir otra cosa y ya me lo estaba saltando. Nuestras En la Kabbalah, esto sí es de la Kabbalah, pero no todo el mundo en la Kabbalah está de acuerdo con estas teorías. Hay una teoría, ¿sí?, de que en nuestras manos está toda la información. O sea, justamente ahí está la información. En las líneas de la mano, en las formas de las diferentes... Alberto Chakra, tu mano izquierda que representa ¿Lo que traes? con lo que viniste, Sí. lo que has trabajado. Que sepan, Siempre me agarras. vean sus manos, porque quiero ver si por lo menos lo dije alguna vez. El alumno es muy bueno, pero la maestra no es tan mala. Porque algo bien tuve que haber hecho. Solamente el alumno. Ver sus manos un momentito. Ya se me había olvidado de que dijiste los colores y me acordé que lo que... La izquierda es con lo que llegas. La izquierda es con
Hola, yo no escucho nada. ¿Ustedes? que a lo mejor, Ah, ya se regresó. Ya no Ok. sé. Ya, eh, perdón. Que se ya, fue la señal muy fuerte. Sí. si hay una línea que a lo mejor tú has tenido, pero si es algo que ya llegó un momento en que no lo trabajaste, a lo mejor se perdió. Y va cambiando tus líneas todo el tiempo de las dos. ¿Ok? No, no son tus manos iguales. Interesante. Quiero que sepan de dónde viene esto para que también tengan como una idea. Eh, para los cabalistas que trabajan en esta teoría de la lectura de las manos, o sea, que sí existe también, o sea, no es la quiromancia que hay en otras tradiciones, o sea, sí son cosas muy parecidas, porque al final otra vez es donde todo coincide, ¿sí? Donde todo se vuelve a encontrar en lo universal. Lo que dicen es cuando el capítulo de... ah, sí, cuando escogen a los que van, a los que van a ayudar a Yitro, en la parasha Yitro, cuando escogen a los, dice a Moshe, tú solo no puedes. No vas a, si sigues a este paso, no vas a dar. O sea, todo el pueblo venía a pedirle su opinión y él estaba dando. Entonces el suegro le dice, tú no puedes solo, necesitas que te ayuden. Y entonces le dice, tienes razón. Y entonces elige, ¿sí?, los sabios de cada tribu que le van a ayudar para poder juzgar los temas. O sea, él pone qué temas van a juzgar ellos y cuáles le van a tocar a él, ¿sí? Y lo que dicen los cabalistas que justamente ahí es donde están los secretos de la lectura de manos. O sea, quiero nada más que sepan que hay una fuente de toda la teoría de la lectura de manos que está basado en la Torah, que está basado en esa parasha. Digo, para que sepamos. ¿Okay? ¿Eh? ¿Cómo llegamos ahí por lo de las manos? Por lo de los Kohanim, por lo de las manos, porque las manos tienen toda esa información, el potencial, ¿sí?, de la ayuda, ¿sí?, que tenemos para poder manifestar en nuestra vida. Ojo, son diferentes y cambian. Y cuando alguien te hace una lectura de manos, te dice que no, que regreses como, o sea, te la hacen y que regresas como un tiempo después, o sea, no luego, luego, sino que tendrías que regresar, no sé, 1 año o 2 años después para que realmente puedan ver si hubo cambios o no. Las líneas muchas veces lo que les sucede es que o se marcan más claras. Cuando tienes, la única que siempre me acuerdo, ya se las dejo para que le estén dando vueltas toda la noche y no duerman y se estén dando la mano así, la línea del medio que va hacia el dedo, justamente al dedo Saturno, al dedo del medio, es la línea del sentido de la vida. Sí, sí. Entonces, cuando esa línea, la línea, la línea que va de algo hacia tratar de seguir, o sea, Cordial. Ah, no. pues la mía, lo que pasa es que se te junta con esta, que es la de la novia. Llega muy corta. Esa, exacto, exacto. Esta mía no pasa que casi llega a tratar de Híjole. Y ahí se para. Se para, quiere decir que todavía tienes que ¿Verdad? Ya no se cuesta. seguir Está bien, Salia. O sea, Si está parada es porque el sentido de la vida así no está claro. ya, pues trabajando. Y a veces sí, no, aunque no llegue a completar, pero se va haciendo más claro. Sí, que sí, conforme vas trabajando, se van quitando las otras chiquitas, así. Bueno, la tuya. No sé cuál sea. la mía no creas que está completa. Sí ha crecido, porque yo creo que yo la he visto crecer. Es esta, ¿no? Exacto, Ah, exacto. Eso. exacto. Bueno, es de toda la HAF, que no le habíamos dado mucho valor, pero ya vimos que tomó importancia a las manos. Vamos a la letra Lame, Ya, vamos con la. por ahora. También es muy delgadita, mi vida no tiene sentido. Yo no, No lo has encontrado. yo no, a ver, dice, Yo todavía la mitad. ok,
nada más déjenme explicarlo acá. Hay una línea que pasa justamente a la mitad de la mano, que va como hacia en dirección hacia el dedo de en medio, y esa es la línea del sentido de la vida. O sea, cuando como lo que trabajas, que tiene que ver con el sentido de tu alma, la razón por la que estás aquí. Entonces, esa línea, si te fijas de una mano a la otra, quizás tu mano izquierda ahí está, y a lo mejor en tu mano derecha te das cuenta que ya está más clara o más larga, porque quiere decir que estás trabajando sobre eso. Y así con todas las líneas. Yo lo estudié, pero no lo estudié tan a fondo, lo estudié en muchos cursos de esto, sí, porque me gusta. Pero esto es del judaísmo. Sí, es lo que, sí, por eso expliqué. En que los ¿Por qué? Porque, Era un elevado Moshe, ¿no? porque Moshe tenía la inspiración divina. Exacto. Tenía el Ruach Elohim. Pero hay quienes lo tienen también y lo saben hacer. Por ejemplo, Isaac Luria, regresando como, o sea, quedándonos en la Kabbalah, lo que dicen de Isaac Luria en sus biografías, seguro podía leer las manos, pero más allá todavía, dicen que leía la frente y que ahí podía ver todas las vidas de una persona, que también podía leer, también podía ver cosas en el ojo. No, pues hoy en día ya no podría haber nada. ¿Eh? Exacto, ese sería un temón, el Botox. Bueno, pero cuando eres una persona preocupada, normalmente tienes la... Bueno, todas esas expresiones que para nosotros las queremos corregir con el Botox o con lo que sea, con rellenos, con, ¿cómo se llaman ahora? Ya ácido hialurónico y todo. Interferir en la lectura, aún hasta Isaac Luria. Pero no lo sé, a lo mejor no tiene las de acá, pero podía haber también dicen. Hay gente que lee. Sí, exactamente, es eso. Entonces, no, yo te voy a decir, no, te voy a decir, yo no voy a decir quién, pero tengo una persona. Yo también Ok, creo. no, yo te voy a decir, yo tengo una persona muy conocida y muy cercana, pero no voy a decir quién es. Tiene muchas habilidades psíquicas, pero le dan mucho miedo sus habilidades psíquicas. Entonces siempre las limito, no digo quién, pero una persona muy, muy cercana, ¿ok? Y estudió muchos años Reiki y todas estas cosas que nosotros estudiamos y ve los, si se concentra, obviamente ve los colores del aura, o sea, ve el aura, y una vez le pasó que ya cuando estaba o sea, hasta llevaba mucho tiempo haciendo todo esto, le pasó que ¿no? a saludar a una persona que no era conocida y vio, cuando se le acercó, vio una de sus vidas, o sea, una situación, o no sé si de esta vida o de otra vida, en el ojo de la persona. Después de eso quedó muy espantado y después ya empezó a dejar de hacer el Reiki, empezó a dejar de hacer muchas de esas cosas y lo fue dejando. Porque fue un impacto, porque no lo pudo manejar porque se espantó de lo que vio, pero en los ojos de la persona. Entonces, claro, existe, lo que pasa es que la gente que sí lo tiene y tiene la vasija para poderlo contener y logra caminarlo, son gentes que tienen ese don. Y si lo que sí dicen los místicos, y en algún momento hablaremos de estos temas cuando acabemos del árbol de la vida y las líneas y las letras, todos estos temas que tienen que ver con las otras vidas, con ver, Por favor, es que sí. ¿sí? ¿Quieren Sí. el Gurgula Neshama? ¿Quieren todos estudiar sobre la recirculación de las almas? Entonces, es porque, bueno, preparan esa vasija para poderlo hacer. Dicen que sí, también hay en el... Sí. Entonces, el público del Zoom dijo que sí, que también. Bueno, Así estábamos en esto. Palma, pero no es palma de palmera, es palma de alma de la mano. Sí, porque como los voy a notar, Bueno. La letra Lamed. Lamed, ¿qué quiere decir? Melamed, estudiar. Estudiar, las dos cosas, enseñar y aprender. No, Limud, porque no- Lamed, o sea, las dos cosas, limud. Si le pones la yud, Uno cree que no aprendió en la escuela. Muy bien. Pues sí aprendiste,
Y eso es lo que representa la letra Lamed. La capacidad que tenemos para aprender, para recibir, pero también para enseñar, porque lo hemos hablado, en el sistema en la Kabbalah es ida y vuelta. El alumno es maestro, el maestro siempre es alumno. Y los hijos son maestros. Claro, porque eso justamente es eso. O sea, tú crees que les enseñas, pero no les enseñan a ti, porque eso te explica que así es el sistema. Entonces, Dice que no vas a enseñar. todos, todos. La mano te salió solita, o sea, te enseñaste de aquí. Porque te lo dije hace rato, justo porque trajo el todos, todos, todos. No es favoritismo. Solo perdón. Hemos aprendido todos de todos 100%. 100%. Pero no, además sí. Pero además es cierto. Por eso, mira, imagínate, siempre les digo y siempre los pongo a ustedes de ejemplo. A todos. Regresaron. Fueron años y todavía desaparecí un tiempo y regresaron y están aquí, me están enseñando y seguimos compartiendo e intercambiando. Todos. Enseñar y aprender. La Lamed, ya lo había hacia arriba. Entonces, de entrada, eso ya representa, ¿sí?, parte de la energía, ¿sí? Aprender es romper, ¿sí? Romper tus estructuras, abrir el espacio para recibir. ¿Sí? O sea, la única forma de que esto funcione en el intercambio es porque estás dispuesto a hacer ese intercambio. ¿Sí? Hay, ¿sí?, un ir y venir de la información. ¿Sí? Aprendemos, enseñamos y claramente nos vamos perfeccionando y vamos perfeccionando cómo lo hacemos en la medida que más nos atrevemos a poner afuera lo que tenemos adentro, es que vamos perfeccionando también eso que damos para que sea más efectivo para que el otro lo reciba. O sea, quiere decir que cuando tú aprendes algo y tú lo quieres enseñar, tuvo que haber pasado por un proceso interno que incluye el refinamiento del lenguaje para que pueda ser transmitido. Entonces, enseñar y aprender pasa por esa parte que también está relacionado con el lenguaje literal, también en algún momento el lenguaje simbólico puede ser. Pero nosotros, ¿qué pasa? Sí, he escuchado muchas veces esto cuando empecé a daba clases y seguramente quizás les ha pasado en algún momento que quieren explicar algo que vimos aquí, se lo quieren contar a alguien porque es que estudiamos algo que está increíble, que de veras te quiero. Y cuando lo quieres empezar a decir, ¿sí? Porque el proceso de la Lamed, o sea, es un proceso que pasa por algo interno, ¿sí?, que después, me expliqué con esto, o sea, tenemos que también ir encontrando las palabras y eso es parte del proceso de la Lamed, encontrar el lenguaje que te de la información y también la apertura que te permite, ¿sí?, recibir eso que viene del otro, integrarlo y hacerlo en algún momento tuyo. Igual, yo se los he dicho, si vamos a los apuntes de cada quien, no tiene nada que ver uno con el otro. Una misma clase, una misma información, 10 apuntes diferentes. Cuando los que apuntan, ¿no? Empezamos por ahí. Cuando uno va a sus propios apuntes, a mí me pasa como un ejercicio también de esto, de estar continuamente afianzando y abriendo a nuevas posibilidades. Regreso a ver 10, 15 años y digo, wow, porque además es mi letra, no lo escribió nadie más, lo escribí. Una joya. A lo mejor en su momento lo escribí, nada más ahí estaba. Regreso porque es importante. Y también a veces que regreso y digo, ¿qué? Por ejemplo, tipo, no sé si van a alcanzar a ver, pero tipo apuntes así con las letras. Ahorita estoy repasando que tiene que ver con la tensión de las letras, y de repente sí lo digo. Entonces tengo que concentrarme y digo, bueno, ok, ¿cómo es importante
sea, encontrar ese código, establecer ese código que realmente hace posible el proceso de aprendizaje. Por eso a veces vas y hay maestros con los que, ¿qué dijo? ¿No? O sea, y alguien puede salir y decir, fue la mejor clase del mundo. Es parte de ese proceso de perfeccionar eso. Todos tenemos que poner afuera lo que tenemos adentro, que eso también es parte importante, tenerlo claro. Mi maestro, mi primer maestro de Kabbalah, doctor Nervi, siempre me decía, perdón que lo digo en inglés, es que me llega en inglés porque me hablan en go and share. Siempre decía, y no, yo empecé a dar clases muy temprano cuando empecé a estudiar y yo como que decía, qué atrevida. Pero es que él decía, vayan y compartan. Yo decía, sí, es que yo sí lo quiero compartir porque está increíble, porque si no, o sea, ¿para qué? Entonces yo me lo tomé desde muy al principio, sí. Ya lo vimos. En los nombres de algunos está la letra. Si está la letra ahí, con más razón, además hay que trabajar eso, hay que perfeccionarlo. En los nombres de cada quien. Tú tienes Alberto y Llora, exactamente, ¿eh? Y aquí estás aprendiendo, o sea, tú es parte de un proceso que tiene que ver contigo. O sea, nos habla de nosotros, nuestro nombre, nuestras letras. ¿Okay? No quiere decir que el que no la tiene, no, pero a lo que voy es que ya dijimos, tenemos un código. Cuando no me quieres, me dicen Lucy. Entonces ya, se activa en ese momento. Ya es 30. Sí, perdón, México es 30, ahorita vamos a hablar del 30, pero antes de ir al valor 30, bueno, dejemos el 30 acá, pero veamos otro secretito de la LAMED, que no lo hemos visto en todos los estadísticos, se van por esos lados, como dijimos ahorita, del 20 y las Midot y las Clipot, o porque a lo mejor yo, como mira, esto qué interesante. Entonces, la letra lamed dice que está formada, o sea, si lo vemos, o sea, es que tengo que poderla pintar bien para que lo entendamos. Sería como una cosa así, ¿no? Más o menos. Entonces dice que esta es una vav y esta es un... Las bien, yo trato de hacer lo que puedo. Mira, aquí está. Ahí está en el libro. Exacto, ¿sí? O sea, esta es como la half, o sea, ¿sí? Y esta sería como la lamed, ¿sí? Entonces, tratamos de ver las cosas desde otra perspectiva, solo para sumar información. ¿Qué nos estaría diciendo que está detrás de la lamed? ¿Dijimos? ¿Cuánto vale Vav? 6. ¿Qué tenemos? 26. ¿A qué nos remite el 26? Ok, sí. Lev es una cosa, ¿sí? Corazón. Sí, el corazón. O sea, ¿por qué? Porque son 30. No, eso es corazón, son 30, eso no. Esos son 32. Es el árbol de la vida. Ahorita voy para allá. Sí, dice LED, corazón, pero- mira, la pero- el corazón. Por Sí, pero no, pero pues no, pero antes de ir ahí, no, acá, ¿qué es lo que nos remite el 26? Espérate, yo te voy a decir, dame un segundo, estoy buscando los datos. Que 26 personas, 26 años. No, no. Ok, también esos son los 36, pero estamos bien, vamos por ahí. Los Names son 36. El número 26 no se les puede olvidar a partir de lo que voy a decir ahorita. ¿Eh? ¿Ven cómo los alumnos superan a los maestros? Ahí se cortó, no escuché. ¿El 26 qué? Es el tetragrama, el tetragrama que es el nombre divino, el nombre de las 4 letras, que es su numerología. U 10, G 5, Vav 6, 5, igual a 26. ¿Qué otra forma? ¿Cuál es la otra forma en la que también vemos el 26? También a través de las letras, que también lo dijimos. Sí. Exacto. Cuando vemos la Aleph, ¿sí? Sí, como con
incluida, exacto, tenemos 10, 10 y 6. Y ahí tenemos 26. Lo cual quiere decir que ¿sí? La letra Lamed tiene que ver con una conexión divina. En el momento que nosotros estamos abriéndonos a ese intercambio con el universo, a través del aprendizaje, de la enseñanza, claramente los sabios dicen, ¿cuál enseñanza? La Torah. Si nosotros dedicamos tiempo a estudiar Torah, que es lo que estamos haciendo cuando estamos Kabbalah, no lo olviden, la Kabbalah se define como el estudio esotérico de la Torah. Es una de las formas de entender lo que está interpretada, que ha sido extraída de ahí en diferentes niveles, y ya lo sabemos, en el nivel más profundo. Entonces, no sale de la nada, sale de que, no me acuerdo si es Gershom Sholem, simplemente me llegó la frase, toda la Torah creo que es, toda la Torah es el nombre de Dios, ¿sí? O sea, hay que decir que cuando estamos estudiando, o sea, es como si toda la Torah estuviera codificada ahí. Y también la forma de la lana. Pues para arriba. Bueno, ya dijimos, La Connect viene de conexión. arriba, por eso ahí es rompe hacia arriba, quiere decir que baja como una antena, ¿sí? Estamos bajando, que nos tiene que servir para refinarnos, para mejorarnos, para potencializarnos. Entonces, eso es lo que estamos aquí destinados a hacer, a disfrutar esta creación y ser todo lo que tenemos que ser. Para eso tenemos que trabajarnos. Ya vimos, tenemos muchas herramientas, tenemos muchas formas para hacerlo. Ahí tenemos, ya hablamos, la capacidad que tenemos en nuestras manos. Si confiamos en lo que podemos hacer, podemos construir mundos, ¿sí? ¿Sí? Infinitos. ¿Sí? El arte es una forma en la que se manifiesta. Pienso, La comida, por favor. ok, alguien que cocina, por ejemplo. Claro, no, y además, imagínate otra vez qué importante es, por eso que bendecir, cuando dijimos bendecir porque es lo que estás transmitiendo, porque estás dejando tu energía ahí también. Entonces, qué importante es hacer eso. Exacto, alguien más se lo va a comer. Estaba yo pensando, iba a traer paréntesis, mi marido y le iba a echar su porra, pero es una de sus habilidades es eso, es hacer cosa la puede arreglar. Es una, o sea, sí tiene, como, sí tiene un, ¿eh? Porque de veras, o sea, se le hace así. O sea, de veras, pero la capacidad, los cirujanos, pienso, de mi marido me fui a mi suegro, o sea, hacer con las manos, otra vez pensemos, ¿no? Entonces, bueno, ahora trayendo, si tenemos muchas cosas para, herramientas para poder todos, por eso, eso es lo que estoy poniendo casos muy ejemplos de cosas que son como mucho más visibles, pero por eso estoy diciendo, ve lo que podemos hacer cada quien con nuestras manos. Podemos crear todo lo que queramos, entonces tenemos que confiar en eso, tenemos que saber qué es lo que queremos crear, eso sí, ya dijimos. Es todo, darle una mano, acercarte con tus bebés, con tus niños, Claro, darle todo. las manos, ese acercamiento, es todo, es una guía. Me gusta que te toque, no sientes lindo. Entonces, habla de la energía de la persona, o sea, claramente se transmite, entonces es importante, pero yo me refiero como en general que nosotros tenemos una sabiduría y si podemos empezar llevarlo a la práctica, o sea, eso de divino, en algo que parecería tan simple, ¿no? Hoy no te levantaste pensando en tus palmas de la mano, sin embargo, ahí está la magia, ¿sí? Por usar una palabra, ¿ok? Sí, la palabra lev es una gran palabra y empieza con la letra lamed, ¿sí? Y la palabra lev, ya lo hemos dicho, esto es algo que, sí, pero si hablamos de la Torah, ¿sí? Que alguien que, a ver, Yo te voy a decir. yo voy a decir, Susi se va a acordar. No, sí, sí, sí. Que la Sí.
exacto, que la Torá empieza con la letra B, termina con la letra Lamed. ¿Cuál es la primera palabra de la Torá? ¿Cuál es la última? Israel. ¿Ok? Y como nosotros vivimos en el mundo al revés, en el mundo de Jauja, ¿alguna vez leíste ese libro a tus hijas? No. El mundo de Jauja era un libro, es un libro de la época de mi hija, Sí. que es muy lindo porque te cuenta todo, te platica sobre todo el mundo al revés. O sea, todo al revés de como nosotros lo pensamos. Y es el mundo, ese mundo, es el mundo al revés, pero es un mundo al revés que está, a lo mejor está al derecho, porque los que estamos al revés, según los cabalistas, los que estamos del otro lado, viviendo la ilusión, somos nosotros. ¿Sí? Entonces, es muy interesante. Por nuestro límite. Entonces, si nosotros empezamos a establecer una sintonía, si empezamos a sintonizarnos a la energía divina, entonces empiezas a aclarar las cosas, empiezas a ver realmente las cosas como son. Un ejemplo, en la meditación, el otro día lo estaba oyendo en una clase de Mario, me di en estas semanas el tiempo para ver cursos de Mario que tenía atrasados, que no había visto en muchos años por estar estudiando en el seminario. Y ha sido, es lindo cuando uno regresa a hacer esto. Y entonces él decía, ponía el ejemplo del tiempo. De hecho decía, el Yud Hei Vav Hei es la eternidad. ¿Sí? Pero en nosotros, a la hora de operar en nosotros, en nuestra realidad, cambia el nombre. Cambia de Malhut. Cambia, no usamos Yud Hei Vav Hei. Cuando nosotros leemos en la Torah y vemos el Yud, decimos Adonai. ¿Sí? También pues, decimos Hashem, pero normalmente cuando tú lo lees, y así nos enseñaron, es Adonai, pero lo que está escrito es Yod-Heh-Vav-Heh, porque nosotros estamos, sí, dentro el nombre divino todavía está fuera del tiempo y del espacio. Y lo que decía es que cuando tú estás, por ejemplo, meditando, que este es un ejercicio para los que sí meditan, pero a lo mejor a alguien le pasa, por ejemplo, a lo mejor a ti te pasa cuando vas en la moto y que estás manejando, porque estás en una forma de meditación. El tiempo pasa diferente. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, te sientas a meditar, a lo mejor pasa un minuto, pero la experiencia no es ese mismo minuto que el que tú experimentas cuando estás viendo el reloj, que estás como aterrizada en este plan. Te das cuenta que estás en otro tiempo, y ponía el ejemplo muy específico, por ejemplo, 8 horas, por favor. Los que dormimos 4 tampoco. 4 empiezo la primera levantada. Y si dormí mucho, dormí 6, de toda la vida. ¿Sí? Desde chiquita. Sí. ¿Y ya? ¿Te Ya. paras? Sí. ¿Y qué haces? ¿No estás cansadísima? No, tiene que ver con los 8. La numerología tiene que ver con el 8. Entonces, él ponía este ejemplo, meditar, porque a lo mejor meditar, no todo el mundo medita, no, es más difícil medirlo, pero pasa lo mismo. El espacio y el tiempo son diferentes, la sensación del espacio y tiempo cuando estás meditando es diferente que cuando terminas de meditar. Sí, que hasta sientes como que caíste de vuelta, así como que, ¿qué pasó? La luz, yo lo siento mucho en la luz, que siento como que de repente cuando ya abro los ojos me doy cuenta que estaba como en otra sintonía de luz, porque sí estoy viendo como algún tipo de luz o energía o qué sabe. Bueno, pero cuando dormimos, no sientes esas horas. 4 horas no es nada. Que es relativa. Bueno, la palabra lev. La palabra, esto es mío, cuando yo voy leyendo, yo voy como conectando, ¿sí? Pensaba a mí siempre me gusta pensar en esa frase que hay en la Torah y por eso quería que lo leyéramos y me traje el texto de la Torah, porque habla la Torah sobre este artista, Betzalel, que es el que es el elegido para Betzalel y Aholiab.
la Torah sobre la cualidad de ellos es que son Jajam Lev, o sea, son sabios del corazón. ¿Ellos quiénes serán? Eran los que quiero que lo leamos. ¿Ok? Ya sé, ya dijimos, esta es una clase de Kabbalah y la Kabbalah es la lectura. Vengan con la definición en lo que busco. No me dejan aquí así. Shemot, ¿dónde está Shemot? Acá, Shemot 31. Hablan, digan algo, cuéntenme algo. En lo que lo busco, porque además me gusta leer los del libro. 31. Acá estamos. Ok. ¿Te va? ¿De qué? Todo. Todo. De todo. Ok. Quiero ver dónde está. 31. Del 1 al 6. Bueno, voy a leer, pero lo tendríamos que leer. Voy a ver dónde está en hebreo para que veamos la expresión. De Jochma, Betemuná, Bedat y Bechol Melachá. A lo mejor aquí no es donde dice que es Jajam Lev y lo marqué, y este es cuando habla de ellos, pero habla que tienen, bueno, que tienen Ruach Elohim y es Jochma, Bedat, que son palabras que además todos conocen, pero en algún momento dice que lo que tienen la cualidad, debe de ser cuando los menciona después, es, te lo voy a encontrar, acá está, más abajo, está en el, por si alguien quiere ver la fuente, 31 de... No, ¿dónde está el Jajam Lev? Ya lo encontré acá. Vav, 31, 6. Entonces dice, Ubelev kol Jajam Lev natati Jochma. O sea, habla de ellos, de que al Jajam Lev le dio Jochma, pero los usa esa expresión de que es un sabio del corazón. Reflexión. Esa es la sabiduría. ¿Por qué le asociamos al corazón el amor? Incluso, o la bondad, o sea, o los sentimientos en general. ¿Qué hace que es lo primero que se forma en el... Nada más vas a escuchar el corazón. Sí, lo demás es una masa amorfa, ¿ok? Te mantiene vivo. Es lo que te mantiene vivo, o sea, tu cerebro siendo ese ser, ¿sí? Sigue teniendo vida, ¿sí? Pero por eso, ¿por qué lo relacionamos con él? Es una pregunta retórica, es una pregunta abierta, es una pregunta para que reflexionemos, es una... Y me lo cuestiono, puedo contestar desde la Kabbalah y decir, ahora sí, Lev son 32 y 32 son Yetzirah. ¿Cómo empieza el Sefer Yetzirah, el libro de la formación? Son 10, no más que 10. No Sí, son 20. no son, ok, de la Sefirot dice no son 11, no son 9, pero el libro de la formación, que es uno de los libros más importantes del judaísmo y obviamente es uno de los libros que específicamente se considera un libro de Kabbalah, aunque no para todos, sino en general, el Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación, dice, con 32 caminos de sabiduría fue creado, ya creó ese universo, ya como el nombre. Cabalistas, esos 32 caminos de sabiduría, ¿sí? Refieren a todo lo que representa nuestra creación. Y el árbol de la vida, si lo pensamos a nivel como de esquema, ¿sí? Es, como dicen por ahí, todo está abierto a la interpretación. Estamos interpretando, ¿no? Facts, lo que dicen. Lo primero que sabemos que se analiza cuando se hace un primer ultrasonido es que hay pulso y eso es el corazón. Lo último que tiene que parar para que realmente ya no haya, no se considere vida, es el corazón. O sea, hay algo que tiene que ver con ese centro, ¿sí? Que sí, pero la Torah lo que dice es que ahí, además entonces sí, lo que recibe es
Yo siempre soy así como muy cursi. Me gusta plantearlo así. Acuérdense, las 22 serían las líneas, ¿sí? Que están acá, que están representadas por las letras y que si quieren primero hablar de la circulación de las almas, pararemos y luego regresaremos, porque todo lo que hemos estudiado, en principio la siguiente fase sería ubicar las letras. Lo que sea. Más No. Montessori eso. ¿Eh? Más Montessori. Yo me encanta de esos temas. Yo me gusta estudiar y volver a regresar a esos temas. Bueno, son 22, para más o menos. Y ahí está el Lev Taor Barali Elohim, decimos todos los días en la tfila. ¿Qué significa? Lev me ha creado Dios. Hay teorías, esto también ya lo hemos comentado acá, y hoy lo sabemos, está comprobado. Hay neuronas en el corazón, Sí. hay neuronas en el intestino. Sí. ¿Sí? O sea, en realidad somos seres neuronales que están, pero en todo el sistema, o sea, quiere decir que todo el sistema, o sea, sí está conectado. Entonces, lo asociamos con un centro, porque quizás, bueno, hay un centro en el donde todo acaba confluyendo, ¿sí? El árbol de la vida es lo que plantea, que en Tiferet, en ese lugar, es donde todo conecta. Y desde ahí, todo también se proyecta. Entonces, hay algo de la importancia de ese lugar. Y bueno, a mí me gusta esta idea de que además lo asocian con el artista, o sea, porque hay algo de una sabiduría quizás que tiene que ver con la intuición, que tiene que ver con algo divino, con una inspiración, o sea, que no pasa por la razón, o sea, el artista puede estudiar las teorías, ahí nos dirá Susi, o sea, diferentes artistas, del color, de las líneas rectas, de las sombras, o sea, en el momento que estás creando, pasa por otro proceso, que no quiere decir que está desapegado del otro, porque y se manifiesta abajo, pero ¿por dónde tiene que pasar? Pues por el medio, o sea, pasa por ahí, como para que después. Me parece que todo esto, bueno, tiene que ver con esta conexión divina. Estamos a punto de conexión, los sabios de la Kabbalah le llaman, tenemos este Nekuda Sheva Lev, ¿sí? Un punto pulsando, ¿sí? Todo el tiempo esa conexión que tenemos divina. Y esto para que lo sepan, aunque creo que también ya lo había dicho alguna vez aquí, dicen que cuando empiezas a estudiar Kabbalah es porque se activa ese lugar en el corazón y que una vez que se activa, ya no se desactiva. Por eso siguen regresando a la clase, exactamente, lo cual está muy bien. Pero de verdad sí lo dicen, ¿eh? No lo estoy inventando. Yo quería, bueno, vamos a leer. Yo traigo todos los libros y quiero leer todas las cosas y de repente nos vamos por cualquier lado, pero el 30, porque hablé del alame del 32 como Lev, hablamos vimos desglosado que también podríamos ver el 26, pero su valor numérico es 30. Entonces también se asocia la letra Lamed con ciclo. Basado en que tenemos un sistema que se mueve a través del orden de la luna, ¿no? Y entonces se completa. De hecho, hoy es Rosh Hodesh. Ah, sí. Rosh Hodesh Iyar, por cierto, ¿sí? Es el segundo mes ya del año, porque empieza el año de la Torah, porque empieza en Nisan, o sea, así es como porque hay otra lectura de Tishrei, que eso ya también lo vimos en su momento, y no tiene que ver con lo que quería decir de los 30, pero sí que pensemos en los 30, pero el mes de Iyar es un mes intermedio, que es la salida de Egipto y la recepción de la Torah que vendrá, ¿sí? En Sivan, porque ya es en el mes
Entonces hay un mes intermedio que tiene como esa cualidad de estar como sirviendo como de buffer, no sé cómo se dice la palabra, así como de colchón entre esa energía de vamos a salir a la... Y de repente estábamos ahí en el desierto. O sea, ya pasamos el mar, ¿no? Y entonces, ¿a dónde nos ve? Como una frontera, ¿no? Entonces, una frontera entre una cosa y otra, ¿sí? Entre, digo, la emoción de ya salimos y ahora, ¿Qué hacemos con la ¿qué hacemos con esa libertad? Sí. ¿Qué hacemos con ese desierto que tenemos ahí, que además le estamos dando vueltas? Ustedes saben que técnicamente dimos vueltas. Empezamos por lo... Es una metáfora tremenda. Salió en la distancia. Era, En realidad no, o sea, no parece que avanzamos, o sea, no es que avanzamos así muchos kilómetros, sino que estuvimos como ahí dándole una loop. Pero un loop Pero es que una tiene... metáfora todo eso, ¿no? Porque el desierto. Y estamos hablando de esto, de la circularidad del sistema. O sea, es el ciclo de un mes, o sea, lo que hace es circular, ¿sí? De hecho, la intención cuando vivimos en conciencia es que ese espiral que sea el círculo que no llega a ningún lado, sino que empiece a hacer esto, que tú empieces a moverte, ¿sí? Y vayas pudiendo, o sea, en el sentido metafórico es que vayas haciendo ese trabajo interno y vayas creciendo espiritualmente, vayas creciendo en conciencia, o sea, porque para eso tenemos como todas estas pequeñas herramientas que así viviendo, como la famosa canción para algunos, pero es como es argentina y yo como que se me hace que la conozco, pero no la conocía hasta que un día alguien me la presentó, honrar la vida. Y dice la canción, no es lo mismo que vivir, honrar la vida. O sea, es esa conciencia con la que haces que la vida viva, ¿sí? ¿sí? O sea, no vas como nada más como en automático. Todo lo que estamos haciendo, y bueno, esta idea de los ciclos del mes que está relacionado con ¿cuántas cosas hay que tienen que ver con 30? Porque hemos hablado muchas veces del 3, hemos hablado del 7, hablamos del 10. Bueno, pensemos en cosas que tienen que ver en nuestro judaísmo, ¿sí? Con el número 30. Ya dije cuál es la esencia, está ligado con el tema del mes, pero a ver, pensemos. Esto debe tener algo que ver con la idea del ¿No? Exacto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de la nidá, o sea, de la pureza y la impureza en la mujer, tiene que ver con sus 30 es un estándar, bueno, pero sabemos que obviamente estandarizaron algo que no puede ser estándar. Exacto, por eso, estandarizaron algo que no es estándar, pero la idea, ¿no? De que tiene que es cíclico, ¿sí? La tradición, el bebé nació, entonces el bebé se considera ya un bebé. O sea, quiere decir, hay un término que es nefel, que es el término para cuando nació ese bebé hasta que cumple, recién nació, hasta que cumple un mes. Y que ya cuando cumple ese mes, entonces ahora sí se considera que ya es un bebé y de alguna forma la forma de relacionarte con él, porque claro, pensando en que en épocas antiguas no vivían muchas veces. A ver, aquí yo tengo acordeón, no crean, o sea, esto lo Lo del leí. pidió nave El pidió una vez a los 30 días, ok, podría ser, ok, ahí está, pero tiene que ver con esto que acabo de decir, de que ya se parte que cambian las reglas, por ejemplo, cuando alguien está en duelo
por esposos, hijos, a partir de los 30 días se acabó. Solamente por los padres se hace los 11 meses, ¿sí? Se dice el Kaddish. Entonces, hay algo, otra vez, en la cuestión de los ciclos que consideraron los sabios que tenía que ver con Eso algo es verdad. natural. Es porque es 30, su valor numérico es 30. Entonces, por eso me traje, de pronto en algunos me voy. Claro, vamos a ir a la MEM. Y la idea era que fuéramos hoy a la MEM, pero no llegamos. Pero estaba programada, hasta se las mandé. Pero nos hablamos de la ley del esfinge y son las 9 y dijimos, y por algo pasan las cosas. Y como a mí me